Muy buenos días. Qué gran bendición que el Señor nuevamente nos da de estar juntos y exaltar su nombre, honrar su santo nombre, pero también el que juntos podamos escuchar su voz, oír su palabra. Es un gozo entonces el que el Señor nos esté dando esta bendición en esta mañana. Quiero uh, empezar este mensaje contándoles una historia de un hombre llamado George Muller. Él vivió en el siglo XIX y fue un pastor misionero alemán en Bristol, Inglaterra. En este lugar, Muller dirigía orfanatos que llegaron a albergar a miles de niños. Se cuenta que a lo largo de su vida, él entonces albergó a más de 10,000 niños en sus orfanatos. Y él, decidido por convicción, decidió no pedir dinero a nadie para la atención de estos niños. Lo único que decidió fue solo orar y confiar en que Dios proveería. Ahora, quiero contarles de un día muy especial en la vida de este hombre, de George Muller, que habla acerca de la historia de un desayuno con sus huérfanos. Resulta que una mañana, la encargada del orfanato se acercó a Muller y le informó: los niños están vestidos y listos para ir a la escuela, pero no hay comida para darles. No hay leche, ni pan, ni dinero para comprar. Muller no salió a buscar ayuda ni hizo campaña. Pidió que se sentaran los 300 niños que en ese momento tenían a la mesa como era de costumbre. Luego oró en voz alta: Padre, te damos gracias por el alimento que estás a punto de darnos. Aunque las mesas estaban vacías, dio gracias como si la comida ya estuviese delante de ellos. A los pocos minutos, tocaron a la puerta del orfanato. Era el panadero. Él dijo que la noche anterior no había podido dormir porque, porque sentía que Muller iba a necesitar pan. Por eso se levantó de madrugada y ordenó pan extra, que llevó entonces al orfanato. Poco después, llegó el lechero diciendo que su carro se había averiado frente al orfanato y la leche se estropearía si no la usaban. Así que la ofreció para que todos los niños tomaran de esa leche. En ese día, los 300 niños desayunaron pan y leche en abundancia, sin que Muller hubiera pedido nada a nadie, solo orado y dado gracias anticipadamente. ¿Cómo estamos nosotros con la oración? ¿Qué tal es nuestra vida de oración? ¿Qué pensamos nosotros con respecto a la oración? ¿Hace la oración parte de nuestra vida diaria y cotidiana delante del Señor de la manera correcta? La oración es algo que debería sorprendernos, pero que debería sorprendernos de una manera que deberíamos puntualizar bíblicamente. Porque no podemos negar que en el día de hoy, como con muchos otros temas de la iglesia, se ha especulado acerca de la oración y se ha querido enseñar cosas que son contrarias a la escritura. Pero el texto que hoy tenemos delante de nosotros, creo que nos sorprenderá de una grata manera. Creo que este texto nos hablará de una manera clara, directa con respecto a la oración. Esta es la primera oración hecha por la iglesia de Jerusalén. Como ya saben, estamos iniciando el libro de los Hechos y estamos comenzando a conocer muchas cosas nuevas
que para ese momento estaban comenzando a acontecer. Nosotros en el libro de los Hechos encontramos que anteriormente ya habían habido otras oraciones, pero esta es la primera donde la iglesia en pleno se ha unido a orar. Y es mi oración que este texto entonces avive también nuestra iglesia con respecto a la oración y cada una de nuestras vidas con respecto también a la oración. Quiero invitarles a estudiar este texto a la luz de tres enunciados. El primero, el contexto de la oración. Y vamos a ver este primer enunciado en el versículo 23 y la primera parte del versículo 24 de este capítulo 4 de Hechos, que es el que nos corresponde hoy estudiar y que ya leímos al iniciar este culto. El segundo es la oración puntualmente. Versículos 24 a partir de la mitad hasta el versículo 30. Y el último enunciado es el resultado de la oración. Versículo 31. Quiero invitarles entonces a que teniendo esto en mente, oremos a nuestro Señor. Buen Dios, nos presentamos delante de ti en oración justamente, porque tu palabra nos llama, tu palabra, Señor, nos responsabiliza, pero tu palabra también nos anima y nos desafía con respecto a la oración. Rogamos, Padre Celestial, que seas tú, buen Dios, llevándonos entonces a comprender más acerca de la oración, llevándonos, Señor, a tener una mayor disposición hacia la oración. Y cada vez, Señor, nosotros seamos más deslumbrados por la oración, de la forma bíblica como tú, Señor, lo has establecido. Porque como ya lo hemos entendido a lo largo de las diferentes enseñanzas que has traído a nuestra vida por medio de tu palabra, un cristiano sin oración no es un cristiano. Te rogamos entonces que esta mañana este texto sea de bendición para cada uno de nosotros. Que uses, Señor, al expositor conforme a tu voluntad. Amén. Vamos a mirar entonces el primer enunciado en esta mañana. El primer enunciado es el contexto de la oración. Ya hablamos que estamos frente a un momento donde se registra la primera oración de la iglesia unida. El primer momento donde están todos los creyentes, que si mal no recordamos, eran más de 10,000, nos dicen los textos que ya hemos estudiado, que por causa de la predicación de Pedro hubo un momento donde más de 5,000 hombres creyeron. Y si a eso le sumamos las mujeres y los niños, entonces podemos concluir que eran más de 10,000 personas. Y según este texto, todas estas personas se encontraban orando. Ahora, no puedo decirles puntualmente que estaban en un mismo lugar, no puedo decirles que todos estaban a una misma voz, pero lo que sí puedo decirles era que todos estaban orando. Todos estaban delante del Señor presentándose en oración. Pero teniendo esto presente, permítame hacer ahora esta pregunta. ¿Qué mueve a una persona a orar? Cuando tú tomas la decisión de orar, ¿qué es lo que te lleva a presentarte en oración delante de Dios? Mientras que vas pensando, muy seguramente las respuestas son variadas y son muchas. Quisiera compartirte algunas, a ver si de pronto algunas de esas son las razones por las que tú vas delante del Señor en oración. Algunos van delante del Señor y mayormente lo hacen por las necesidades, porque hay muchas necesidades. Estamos llenos de necesidades. Ejemplo, enfermedades, problemas familiares, escasez económica, y la lista podría seguir siendo aún más larga. Sin embargo, hay otros que se presentan delante de Dios en oración porque frente a su vida tienen cosas inciertas. Hay cosas de las que no tienen como una claridad y obviamente control, y por eso entonces se presentan delante del Señor
orando. Ejemplo, planes a futuro, también decisiones a tomar o el no poder tener claro cuál es la voluntad de Dios. Y también habrían más cosas para mencionar. Pero en algunos casos, hay algunas personas que se presentan delante del Señor en oración para pedir a Él su fortaleza, su guía, su dirección, su sostén para poder continuar en la vida cristiana. Yo quisiera preguntar, ¿y a ti qué te mueve a ir a estar en oración delante del Señor? ¿A presentarte delante del Señor en oración? No es que presentar nuestras necesidades delante del Señor en oración sea malo. La Escritura misma nos ha llamado y nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Pero claramente cuando nosotros solo nos dedicamos a hablar de nuestras necesidades delante de Dios en oración, estamos haciendo una oración que ha sido conocida, yo creo que ustedes lo han escuchado o estarán de acuerdo, ha sido conocida como la oración egoísta, la oración del yo. Solo me interesa una oración donde yo pueda presentar delante del Señor lo que para mí es una preocupación. ¿Y eso es todo? ¿Es eso lo que me mueve o me lleva a presentarme delante de Dios en oración? Bueno, creo que claramente esta oración que vamos a mirar en esta mañana no fue ese tipo de oración. Estos hombres y mujeres que componían esta iglesia, esta nueva iglesia que estaban haciendo, se presentaron delante del Señor para pedir justamente fortaleza y dirección en esta etapa en la que ellos se encontraban. Ahora, teniendo presente que esta fue la situación de la iglesia de Jerusalén, quiero pedirles que vayamos al versículo 23. Dice el versículo 23 del capítulo 4 de este libro de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es eso? Oraron. En respuesta a lo que ellos acaban de escuchar, la reacción inmediata fue orar. Puede ser que algunos hubiesen dicho, bueno, pero cuéntanos con más detalle. Pero, ¿y qué tal la noche en la cárcel? ¿O los amenazaron de una manera terrible? Esa no fue la reacción de ellos. La reacción de la iglesia fue unánimes, alzaron la voz a Dios. En el mensaje anterior hablamos que estos hombres, me refiero a Pedro y a Juan, fueron llevados a la cárcel. Y fueron llevados a la cárcel básicamente por dos razones. Una razón fue por haber sanado a un cojo. Pero la otra razón fue porque ellos estaban entonces predicando acerca de Jesús y acerca de la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Así que entonces fueron estas las razones por las que ellos fueron llevados a la cárcel y allí fueron dejados una noche. Y después de no haber encontrado nada legal para hacer que ellos permanecieran en ese lugar, al otro día fueron dejados en libertad. Ahora, cuando ellos fueron dejados en libertad, quiero llamar su atención a la primera expresión que aparece después de contar esto, es vinieron a los suyos. Y yo creo que hay algo hermoso en esa expresión. Yo creo que cuando nosotros pensamos en lo que esta expresión menciona, es algo que trae gozo y regocijo a la vida de un cristiano. Antes, cuando una persona no se encontraba en Cristo, cuando el Señor no la había sanado de esa condición en la que se encontraba de pecado, no la había rescatado y salvado, su vida era una vida que aunque la compartía con muchos, quizás muchas de esas relaciones eran relaciones hipócritas, eran relaciones de necesidad o porque tocaba. Pero el texto dice que estos hombres, después de que fueron liberados, vinieron a los suyos. ¿Qué son para ti las personas que hacen parte de la iglesia? ¿Qué son para ti las personas que conforman
el lugar al que el Señor te ha traído para que junto a ellos adores y alabes al Señor, ¿son tuyos? ¿Los cuentas como tuyos? ¿Como que son parte de tu vida? ¿Como que ahora son parte esencial de tu vida? Debiera ser así. O por lo menos es lo que nosotros podemos ver en esta expresión. Es por eso la insistencia que en muchos otros momentos mencionamos. No es correcto que vengamos a un lugar como este, juntos cantemos, juntos oremos, juntos escuchemos la palabra de Dios y que se abra la puerta y lo que inmediatamente se ve es que algunos salen eyectados por esa puerta. Es por eso que en el día de hoy también hemos llamado a tener una tarde de comunión y una tarde de compartir con aquellas personas con las que poco se ha tenido relación. Porque es que aquellos con los que el Señor nos ha llamado a estar juntos como iglesia, debemos tomarlos como nuestros. Ellos no solamente son los que con los que compartimos ahora esta vida, sino algo mucho mejor. Será con los que compartiremos la eternidad junto a ellos. Si no nos interesa conocerles aquí y ahora, entonces ¿para qué vamos al cielo? Si allá toda la vida estaremos juntos. Creo que entonces debemos ver en ellos un gran amor y aprecio por el estar junto a nosotros. Ahora, ¿qué más es lo que sigue contando el texto? Dice que cuando estuvieron con los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ya hemos pasado por esto, pero permítame resumirle qué fue lo que entonces estos principales sacerdotes o el principal sacerdote y además de eso los ancianos les habían dicho. Primero, ellos les dijeron con qué potestad o en qué nombre haces o hacen lo que ustedes se encuentran realizando. Eso lo vimos en el versículo 7, en la mitad de este versículo, de este capítulo. Versículo 7 en la mitad de este capítulo número 4. Pero además de decirles esto, estos hombres les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso fue lo otro que estos sacerdotes y ancianos les dijeron. Eso lo vemos en el versículo 18, también en la mitad de este mismo versículo 18. Y lo último que estos hombres, sacerdotes y ancianos les dijeron fue que los amenazaron y después de eso los soltaron. Versículo 21 al iniciar de ese versículo. De esta manera se resume entonces lo que Pedro y Juan le contaron a la iglesia, a los suyos, lo que estos hombres les habían dicho. Ahora, creo que nosotros debemos no pasar muy ligero por esto que ellos están contando, no restarle importancia, porque aunque de alguna manera ellos estaban contándoles lo que les había sucedido, lo que era preocupante, perdón, lo coloco aquí entre comillas, era más quienes se los estaban diciendo. No solamente lo que les habían dicho, sino quienes se los estaban diciendo, quienes se habían presentado junto a ellos para decirles lo que acabamos de renombrar. ¿Recuerdan quiénes eran? Hace 8 días decíamos que quienes habían estado frente a Pedro y Juan era, como lo llamamos quizás hoy en algunos momentos, la plana mayor. Los hombres de mayor autoridad, las personas que, también lo dirían nuestros abuelos, tenían el sartén por el mango, quienes podían decidir o hacer lo que quisieran de acuerdo a lo que ellos consideraran. Estas personas eran las que les habían cuestionado. Estas personas eran las que les habían dicho por qué ustedes han sanado, por qué están predicando, quién les ha dado a ustedes autoridad para esto. Ahora, si quienes les hubiesen dicho a ellos estas palabras eran personas del común, que se los hubiesen encontrado en el parque, se los hubiesen encontrado en una calle o quizás en una conversación ligera en la casa, pues uno diría, allá y venga. Pero quienes les habían dicho esto eran hombres con una tremenda autoridad. Ahora,
Justamente entonces estos hombres, ¿qué fue lo que hicieron? Los intimaron. ¿Y qué significa que los intimaron? Significa que les ordenaron estrictamente. Eso significa intimar, que no hablaran de Jesús. Pero como si fuera poco, después de darles esta orden, los amenazaron. Pero otra vez, si a ti te amenaza una persona del común y corriente, si vas por la calle y una persona te mira mal porque tú de alguna manera hiciste algo que le incomodó, pero es una persona que te encuentras en la calle y te amenaza, ¿cómo te sentirías? ¿Muy preocupado? ¿Angustiado? ¿Atemorizado? Pero si viene el general del ejército junto con el presidente de la república y un batallón de soldados y te amenazan, ¿dormirías tranquilo? Claramente, la diferencia aquí estaba en quienes habían hecho esta amenaza. Porque estos hombres eran personas de temer. Yo quiero recordarles un par de momentos en los que estos hombres ya habían amenazado antes. Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4. Escuchen lo que dice este texto. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, notamos que son los mismos, del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Estos eran entonces los que se habían confabulado para comenzar a planear cómo buscar la caída de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo número 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, otra vez los mismos, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ese plan de llevarlo entonces a ser enjuiciado y a la muerte ya había cobrado frutos, ya lo tenían preso y ahora se habían confabulado nuevamente para terminar el plan. Mateo capítulo 27, versículo número 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, los mismos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Yo les decía que este grupo de élite de los judíos, ellos podían hacer lo que quisieran a excepción de llevar a la muerte a una persona. Eso solamente podía ser por causa de que los romanos o el emperador romano así lo decidiera. Pero para ellos esto no fue ningún obstáculo. Lo que ellos hicieron entonces fue hacer que la multitud pidiese la muerte de Jesús. Ellos no podían hacerlo, pero manipularon para que la multitud pidiese a Jesús ser llevado a la muerte. Y al final, nosotros creo que ya conocemos la historia. ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Jesús fue llevado a la cruz del Calvario y allí entonces murió. Todo porque estos hombres, los que no había que pasarlos muy rápido, que había que tener atención a sus amenazas, ya habían comprobado hasta dónde ellos podían llegar. Pero pregunta, ¿y qué fue lo que sucedió cuando la iglesia se entera de que entonces Pedro y Juan, después de haber sido encarcelados, fueron liberados, pero fueron amenazados? Alguno, si estuviese escribiendo esta historia, estuviera diciendo, bueno, lo que podía haber continuado aquí a continuación es, ¿y es que ellos no saben quiénes somos nosotros? ¿Usted no sabe quién soy yo? Puede ser que alguno hubiese dicho, vamos a envalentonarnos y vamos a decirles que es que no nos conocen. Antes éramos solamente unos poquitos, 150, pero ahora somos más de 10,000. No saben con quiénes se están metiendo. Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si tú te enteras que uno de nosotros, vamos a suponer Andrés, un día se puso a predicar en un lugar donde no le fue permitido y por causa de esa razón vino la policía y lo llevó a la cárcel? Y ustedes se enteran que está en la cárcel. ¿Qué respuesta o qué pensaríamos hacer con respecto a esto?
¿Seguros? Algunos dirían, muy bien, ¿y en qué cárcel está? De pronto él tiene frío, de pronto se le puede llevar un poquito de comida o se le puede dar, quizás se le puede llevar una cobija. Otro diría, yo conozco un buen abogado, hay un buen abogado que podría ayudarlo y que podría hacer que él salga rápido. Otro decía, yo tengo plata y voy y pago, ¿cuánto es la fianza? Y quizás no todos dirían al mismo tiempo, oremos. Sentémonos, arrodillémonos y presentémonos delante del Señor en oración. Pero fue justamente esto lo que sucedió con estos hombres y mujeres de esta iglesia. El versículo 24 nos lo dice al iniciar el versículo. Y ellos, habiéndolo oído, después de escuchar lo que había pasado y que lo último era una amenaza, y esta amenaza no era solamente para Pedro y Juan, esta amenaza también los incluía a ellos, porque lo que ellos estaban haciendo era lo que también todos los demás debían hacer. ¿Qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué significa? Oraron. ¿Qué haces tú en los momentos de crisis? ¿Qué haces tú en los momentos de una situación que tú no puedes controlar, que es adversa, que no conoces cuál será su final o su destino? Yo quiero contarles, no para orgullo, un testimonio mío. En otra ocasión, creo que la compartí y quizás algunos ya la han escuchado. Pero hace alrededor de unos 9 años, cuando estábamos en la ciudad de Cali con mi familia, en un momento específico del tratamiento de mi hija, de Sara, hubo que salir del lugar donde nosotros nos encontrábamos viviendo, que nos habían permitido estar allí por un poco más de un año, a un conjunto donde debíamos comenzar entonces ya a asumir algunas cosas que en el lugar donde estábamos no teníamos que asumir, que era el pago de un arriendo, el pago de unos servicios y demás. Así que entonces en esa ocasión que nos tuvimos que ir para ese apartamento en un nuevo conjunto, llegó el momento donde había que pagar el arriendo. Y resulta que mi amor estaba con las niñas cuidándolas y yo le dije, bueno, yo me encargo de ir a hacer el pago del arriendo y de los servicios. Estamos hablando de hace unos 8 o 9 años atrás. Entre el pago del arriendo y los servicios sumaba más de $1,000,000. Yo me había llevado ese dinero en la billetera y me había ido para un centro comercial, al banco, a hacer el pago. De las cosas que yo sé que a mí no solo me pasan, sé que a ustedes también, pero de las cosas que pasan, yo entré al banco, comencé a buscar el tiquete para llenarlo, diligenciarlo y hacer el pago. No había el tiquete. Así que entonces me puse a buscar y a preguntar. Pero se me había pasado que cuando comencé a buscar, había sacado la billetera y había colocado la billetera sobre un lugar donde todos también se iban allí o se arrimaban allí a diligenciar el formulario. Pero a mí se me olvidó. Me fui y después de que una persona de las casillas me entregó el formulario o el desprendible para llenarlo, yo dije, listo, voy a pagar. Lo diligencié. Voy a sacar el dinero y yo dije, la billetera, ¿dónde está? Y me puse a buscarme por toda la ropa, no la encontré y yo dije, la tuve que haber dejado en el carro. Me fui para el carro, busqué en el carro y en ninguna parte del carro estaba. Yo dije, ¿y ahora qué la hice? Me devolví para el banco, busqué en la oficina, pregunté a las personas y nadie me decía nada, aquí no hemos visto nada. Y yo dije, la billetera, la cédula, la licencia, el dinero. Y ahora, y en ese momento me desesperé. Lo único que en ese momento se me ocurrió fue llamar a mi esposa y decirle, amor, boté la billetera con todos los papeles, con el dinero para pagar el arriendo y con el dinero para pagar los servicios. Cuando ella me escuchó, me dijo, ¿y ya oraste? Y yo, ese fue un momento donde me dio una tremenda vergüenza. Ella me dijo, ¿ya oraste? Y en ese momento a mí ni se me había pasado por la cabeza orar. Pero lo único que hice después de eso, y lo recuerdo, estaba allí al lado del carro, estas personas creo que me miraron raro, fue arrodillarme al lado del carro y orar y decirle, Señor, ahora no sé qué voy a hacer. La situación con nuestra hija era complicada por su salud,
pero Señor, descanso en ti. Seguí buscando y después de un rato de seguir buscando, no encontrarla, seguía intranquilo y también temeroso por lo que había que hacer de ahí en adelante. Pero recuerdo que unas 4 horas después me timbra el teléfono y me dicen: ¿usted es Andrés Rodríguez? Y yo le dije: sí. Me dijo: bueno, resulta que yo tengo una billetera que tiene sus papeles. Y yo dije: libré los papeles, por lo menos libré los papeles. Y él me dijo: aquí la tengo, no se preocupe, toda la plata está ahí. Y yo dije: ¿eso qué significa? Él dijo: pues yo la encontré y como la encontré así la tengo, veo que hay un dinero y que me imagino que ese dinero es suyo. Y él me dijo: yo necesito dinero, estoy sin trabajo. Les acorto un poco el cuento. Estoy sin trabajo, me dijo la persona. Pero entiendo que si yo estoy sin trabajo y necesito dinero, la persona que es dueña de este dinero y de esta billetera lo necesita más que yo. Y me la devolvió, me dijo dónde estaba y fui hasta el lugar donde estaba y me devolvió ese dinero. Después de eso, le conté a mi esposa lo que Dios había hecho y la manera como él había actuado. Y ella me dijo: por orar, por haber orado. Ahora, esto se los cuento no para decir que Dios siempre actúa de la misma manera. En otros momentos he votado otras cosas y no me han aparecido. No es entonces para pensar que el Señor siempre responde de la manera como yo quiero. Pero sí nosotros debiésemos tener claro que la oración debe ser la manera como nosotros respondamos en todo momento y en toda circunstancia, a toda situación, independientemente de lo que suceda. Ahora, yo quiero nuevamente hacerte esta pregunta: ¿cómo actúas o cómo tú respondes frente a los momentos de crisis? ¿Cómo te comportas en esos momentos de necesidad? Cuando nosotros como iglesia estamos pendientes de lo que la iglesia hace semanalmente, creo que nos damos cuenta de que semanalmente hay una invitación constante. Hay una invitación que todo el tiempo está llegando a nosotros. Esa invitación llega a través de hacer alusión o de citar un texto bíblico. Quizás es el texto bíblico que podría ser considerado uno de los más cortos de la Escritura, pero también es uno de los textos que puede ser considerado uno de los más desobedecidos de la Escritura. ¿Cuál es ese texto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 17. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 17? Orad sin cesar. Yo creo que a muchos les gustaría decir: bueno, Andrés, si nos estamos aprendiendo versículos de memoria, ¿por qué no nos aprendemos este? No creo que haya mucho esfuerzo en aprenderse de memoria este texto, pero creo que sí hay mucho esfuerzo en llevarlo a la práctica y en nosotros someternos a él. Orad sin cesar. Yo quiero contarles lo que un predicador inglés llamado Smith, y el apellido lo dejo para que alguno después, cuando quieran, lo lea. Smith dijo: nunca oro más de 10 minutos, pero nunca dejo pasar más de 10 minutos sin orar. Con esta expresión, este predicador estaba hablando de la importancia de mantener una vida constante de oración. Pregunta: ¿es esa nuestra vida con el Señor? ¿Así vivimos nuestra vida de oración con el Señor? Decíamos ayer, después de el tiempo que tuvimos con los hombres en la conferencia, que algunos la oración la tomamos como para dar gracias en la mañana por el nuevo día, para dar gracias en la noche por el día vivido, para dar gracias por los alimentos, pero eso es todo. Vivimos la oración como algo mecánico. Pues bien, claramente no es esto lo que el Señor nos está llamando a que nosotros vivamos con respecto a la oración. ¿Es importante para ti la oración? Si tú me respondes frente a esa pregunta que la oración para ti es importante, significa entonces que el culto de oración los miércoles en nuestra iglesia es también importante. Ahora, en esta iglesia hay una comodidad que uno podría en algún momento plantear: no debería ser así. Pero bueno, hay una comodidad. Nos podemos conectar los miércoles a través de la internet, en nuestra casa, en nuestro sofá, o algunos hasta en su cama, hasta acostados en su cama.
No debería ser así. Debería ser más bien todos en este lugar haciendo lo que esta iglesia hacía, unidos orando. Pero independientemente de cómo cada uno entonces entienda esto, lo que quiero pedirles es que si para nosotros, si para ti la oración es importante, el culto de oración de esta iglesia los miércoles también tiene que ser importante. Y eso significa que tú harías un tremendo esfuerzo por estar aquí presencialmente los miércoles para orar. Ese ha sido uno de los propósitos para este año, que presencialmente el culto de oración crezca y nos unamos juntos en oración. ¿Por qué? Por la importancia de la oración. Y allí viene el segundo punto, la oración. Versículos 24, a partir de la mitad, hasta el versículo número 30. Dice la escritura: y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Desde hace, creo, no solamente un par de meses, sino quizás un par de años atrás, hemos estado insistiendo con respecto a la oración en algo. Para muchos, como ya lo mencioné, la oración es como si fuese un momento para presentar todas nuestras peticiones, nuestra lista de necesidades delante del Señor. Pero ¿realmente es la oración para esto? ¿Qué es lo más importante en la oración? Sé que nosotros no consideramos la oración sin que la oración esté cargada de peticiones. Pero ¿qué es lo más importante en la oración? Lo más importante en la oración es la exaltación al Señor. Es podernos presentar en oración y reconocer al Señor quien Él es. Nosotros vamos muy constantemente delante del Señor para hablar de lo que Él hace. Lo que Él hace para nosotros. Su cuidado, su bendición, su protección, el cumplimiento de sus promesas, el oírnos, el escuchar nuestras necesidades. Pero el Señor en su palabra nos habla de que lo más importante en la oración debiera ser el reconocerlo por lo que Él es, exaltarlo, adorarlo, su santidad, su poder, su gloria, su majestad, su eternidad, todas aquellas cosas que debemos nosotros presentar delante de Él, reconociendo entonces quién Él es. Y este texto es un ejemplo de esto. ¿Cómo empieza esta oración de la Iglesia Unida? Hablando de quién es Dios, resaltando esos atributos que están solo en Él. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Has hecho en algún momento una oración de solo exaltación? ¿De solo reconocer la grandeza y el poder y la majestad de Dios? Solo eso, sin incluir ninguna petición, ninguna acción de gracias, nada, solo exaltar al Señor. En una ocasión yo les compartía también que yo había hecho ese ejercicio con algunos. Estábamos reunidos en un tiempo de oración y les dije, quiero invitarles a que oremos solamente exaltando al Señor y nada más. Y adivinen qué pasó. Sí, comenzamos a exaltar al Señor y terminamos pidiendo. Comenzamos reconociendo la grandeza de Dios, pero presentando nuestras súplicas delante de Él. Porque parecería casi imposible separar de la oración nuestras súplicas a solamente exaltarle. Yo quisiera desafiarle a cada uno de ustedes a hacer oraciones que sean solamente de exaltación al Señor y no más. Eso no significa no clamar y pedir por nuestras necesidades, claro que sí, pero exaltar primeramente al Señor. Versículo 25 dice esta oración: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este texto es un texto tomado del Salmo capítulo número 2, versículo 1 y 2. Y en este salmo se termina diciendo contra su ungido, que es lo mismo que significa Cristo. Este salmo
entonces que ellos citan en la oración es un salmo mesiánico. Es un salmo que claramente anunciaba la venida futura del ungido, del Mesías, del Cristo. ¿Saben? Orar de esta manera nos enseña dos cosas rápidas que quiero mencionarles. ¿Cómo debieran ser nuestras oraciones? Nuestras oraciones debieran ser recitando la Escritura. ¿Por qué es importante memorizar la palabra de Dios? Porque al momento de orar, tú y yo podamos orar recitando la palabra de Dios, no diciendo lo que está en nuestra mente o en nuestro corazón. Porque en algunos momentos nosotros terminamos diciendo lo que creemos o nos gusta, pero no es lo que va conforme a la Escritura. Dice también la palabra del Señor que cuando nosotros oramos es necesario que el Espíritu tome esa oración y la transforme y la convierta de tal manera que cuando llegue delante de Dios Padre, llegue de la manera correcta. Porque en muchos momentos no oramos como corresponde. Pero si nosotros oramos recitando la palabra de Dios, esto entonces sería algo muy importante y especial y de gran significado en nuestras propias oraciones. Pero lo segundo es que cuando oramos de esta manera, oramos descansando en el saber que Dios es el Dios soberano y todo plan está bajo el control de su mano poderosa. Esto fue lo que ellos dijeron. Dice que se reunieron reyes de la tierra, esa era la profecía, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pero esto, ¿si había salido del control de la soberanía de Dios? No, eso ya estaba determinado por ese control soberano del Señor. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muchos han dicho con respecto a la oración, no sé si de pronto algunos han pensado esto, pero muchos han dicho esto: orar no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido orar? Porque orar es como pedirle a alguien que cambie lo que ya ha determinado hacer. Y ese es Dios. Si Dios ya tiene todo determinado, esto es una de las cosas que nosotros hemos visto partiendo de la Escritura. Si Dios ya tiene algo establecido desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo existiera, pues entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si lo que va a pasar esta tarde, mañana, esta semana, el próximo mes y de ahí en adelante, ya todo está determinado por Dios? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el propósito entonces de orar? Bien, yo quiero invitarles a que, aunque esta podría ser un razonamiento muy lógico, que no sea nuestra mente yendo a esto, porque no es eso lo que debiese pensar realmente un creyente. Cuando nosotros estamos pensando en la oración y al mismo tiempo pensando en que hay un Dios soberano que todo ya lo ha determinado antes, debemos comprender que la palabra del Señor nos coloca constantemente en momentos donde nosotros no podemos fácilmente entender las cosas. Hay algo en la Escritura o en el estudio de la Escritura que se llaman doctrinas paralelas. Con algunos las hemos compartido y en otros momentos las hemos enseñado. ¿Qué significan las doctrinas paralelas? Hay enseñanzas de la palabra de Dios que establecen que Dios ha establecido algo para hacer y al mismo tiempo Dios ha establecido la responsabilidad que el hombre tiene frente a eso que Dios ha establecido para hacer. Es decir, Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo? Justamente eso. El texto nos está diciendo, por un lado, que hubo hombres, y eso estaba anunciado desde la antigüedad, se unieron contra tu santo Hijo Jesús. Hubo hombres que confabularon, como ya lo leímos en el texto de Mateo. Hubo hombres que planearon y organizaron todo para que Jesús fuese llevado a la muerte. Pregunta: ¿y quién fue el responsable de que eso pasara? La respuesta: ellos mismos. Ellos fueron los que tomaron la decisión de planear este terrible asesinato.
de planear este gran pecado. Nadie más sino ellos. Pero ¿qué es entonces en lo que la palabra de Dios nos coloca también a pensar? En que al mismo tiempo esto había sido determinado por Dios. Sigue diciendo el texto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que lo que estos hombres planearon, Dios ya lo había determinado. Pero el hecho de que Dios ya lo había determinado no significa que estos hombres no eran responsables. Y algunos dicen, ¿sí ven? ¿Sí ven lo complicado? Por eso la oración no tiene sentido. ¿Para qué orar si ya Dios ha determinado todo? Y si yo oro, eso no va a cambiar lo que Dios ha determinado. Pues bien, frente a esto, alguien planteó, bienvenido a las profundidades de la Escritura. Porque si usted no entiende, yo tampoco. Pero eso no significa que no debamos entonces ver las cosas de la manera correcta como la palabra del Señor nos lo ha mostrado. Y yo quiero, sabiendo que el tiempo es limitado, recomendarles una predicación. Esa predicación es hecha o fue hecha por el pastor Sugel Michelén. Y esa predicación se titula ¿Cómo debo orar para que Dios responda? Quiero pedirle que usted la tenga allí en su mente. Esa predicación se titula ¿Cómo debo orar para que Dios responda? En esta predicación el pastor Sugel habla acerca de que sí, es cierto, el Señor soberano lo ha determinado todo, pero eso no quita mi responsabilidad de orar. ¿Y por qué? Él habla de 5 razones, y yo le aumenté una. Él habla de 5 razones por qué nosotros debemos orar. Y voy a mencionárselas rápidamente. La primera, debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. No es orar para que el Señor termine haciendo lo que yo quiera. No, no. Es para que yo tenga comunión con Él, abriéndole mi corazón como un hijo que ha sido llevado a Él delante de Él como padre. Esa es la primera razón. Segunda, debemos orar para manifestar nuestra dependencia de Dios, porque todos nosotros tenemos un sentido de autosuficiencia que deberíamos resistir constantemente en nuestro corazón. Debemos orar para entonces hacer que ese yo que nos gusta que tanto brille sea controlado y dominado, que realmente demostremos nuestra dependencia de Dios. Tercero, debemos orar al Dios soberano que es ahora nuestro Padre por causa de Jesús, porque la oración glorifica a Dios. Esa es una razón más. ¿Para qué orar? No es para que entonces al final, o como lo hemos dicho varias veces, para que al final lo que yo quiera se cumpla. No, es porque cuando yo oro, mi oración glorifica a Dios. Cuarta, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Yo no oro para que el Señor venga a hacer mi voluntad. Yo oro para conocer su voluntad y sumarme a la voluntad de Dios. Al orar nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quinta, debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones. Y él aquí menciona, y esto es algo que no es fácil comprender, pero es lo que debemos hacer. Debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. Sí, Dios ya lo ha determinado todo. Y alguien diría, ¿para qué oro si Dios ya lo determinó? ¿Sabes para qué? Porque cuando tú oras, eso hace parte de lo que Dios ya había decretado. Dios había decretado que tú oraras para que se cumpliera lo que Él ya había decretado. Y eso nos deja a nosotros con la pregunta, ¿y entonces dónde entro yo? ¿Y cuál es entonces la importancia mía al orar? Pues la importancia es que tú oras para glorificar los planes de Dios
y que los planes de Dios se cumplan para entonces dar el reconocimiento de que Él fue soberano y que solo Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y les dije que yo agregué una más. Si ninguna de las anteriores ha sido suficiente para realmente movernos a pensar en la importancia de la oración y por qué deberíamos orar, la última razón es esta. Debemos orar porque Dios lo ordena. Punto. No tenemos nosotros que entrar a preguntarnos. No tendremos nosotros que entrar a plantear la explicación a Dios. No tendremos nosotros que presentarnos delante del Señor y decirle, bueno, Señor, yo voy a orar, pero primero satisface mi razonamiento. No. Debemos orar porque Él lo ordena. Punto. Esa es nuestra tarea. Ahora, sigamos leyendo el versículo número 29. Porque todas estas razones, creo yo, fueron las que movieron a esta iglesia que estaban haciendo para orar, para justamente estar haciendo lo que estamos leyendo. Dice el versículo número 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y yo creo, tratando de ser un poco sarcástico, ¿qué pensaría Dios cuando se le habla de amenazas de hombres? ¿Se preocupa? ¿Trata de buscar un lugar para alejarse y no tener que enfrentar? ¿O simplemente se ríe y se burla de cómo los hombres tratan de oponerse frente a un plan que Dios ya ha establecido y que nadie lo puede detener? Dicen ellos, mira, Señor, sus amenazas y escuchen ahora el clamor. Después de ellos haber exaltado al Señor, reconocido su soberanía, citado la Escritura, ahora ellos plantean esta petición y aprendamos de esto. Concede a tus siervos que con todo denuedo, significa sin temor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos pudieron haber dicho, Señor, ahora que esta situación está en este punto, concédenos un lugar a donde podamos ir, que no nos vayan a coger. Señor, concédenos alimento para nosotros resguardarnos en nuestras casas y no tener que salir y enfrentar a esos que nos han amenazado. Señor, que los que quieran conocer de ti, pues que tú los traigas, y aquí nosotros muy gustosamente abrimos las puertas de nuestra casa, pero que nosotros no tengamos que ir a buscarlos. Ellos pudieron haber clamado estas cosas, pero ¿qué le dijeron? Le dijeron, Señor, concédele a tus siervos que sin temor cumplan lo que tú les has ordenado, hablen tu palabra. Y yo quiero que ustedes recuerden unas palabras que están en Juan capítulo 15, versículo número 7. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted y yo pedimos conforme a lo que Dios ya ha establecido, no tengas duda, el Señor responde. Cuando tú pides para tus deseos, tus placeres o tu ego, claro, Dios no es entonces aquel que está concediendo como el genio de la lámpara de Aladín lo que tú quieres. Dios concede lo que está conforme a su voluntad. También recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. El clamor entonces de esta iglesia estaba conectado con la voluntad del Señor. Estaba conectado con lo que Él les había dicho. También en un texto anterior ya habíamos hablado de que el Señor Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que ellos estaban pidiendo estaba acorde a la voluntad del Señor. Claro, estaba conectado con lo que con lo que el Señor ya les había dicho. Esto no era algo diferente al plan y propósito de Dios.
Ahora, cuando entonces ellos dijeron, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, si ese fue el clamor y la petición, ¿qué obtuvieron como respuesta? ¿Qué recibieron como resultado a esa petición? ¿Fue esa petición una petición egoísta? El resultado a esa petición fue el título de este mensaje: oración contestada. Oración contestada. Vamos ahora al tercer punto y el final: el resultado de la oración. Versículo número 31. Escuchen, leámoslo atentamente. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Al leer nosotros este texto, creo que nos encontramos con algo que sorprende, y quizás a algunos les sorprende más es el principio que el final del versículo, cuando dice que después de haber orado, el lugar tembló. Iglesias como esta han sido acusadas de que en este lugar el Espíritu Santo no está. ¿Y por qué? Porque estas iglesias oran, o esta iglesia ora, y nada asombroso sucede. Muchos esperan que después de que se ore, este lugar tiemble, que pasen cosas extraordinarias, que pasen cosas sobrenaturales. Pero hace 8 días en el estudio de la tarde planteábamos algo que era necesario comprender con el libro de los Hechos. Yo no puedo interpretar correctamente el libro de los Hechos a menos que entienda que el libro de los Hechos me está planteando un tiempo, una etapa de transición para la iglesia. Y muchas cosas de las que sucedieron en el libro de los Hechos solamente sucedieron para ese momento y no de ahí en adelante. Por ejemplo, ¿encuentran ustedes que después de una iglesia que se conformó de más de 10,000 personas, en el resto del Nuevo Testamento hubo iglesias así de grandes? No, esto fue solamente para ese momento, pero el resto de las iglesias no tuvieron ese tamaño. Las mega iglesias no son el propósito de Dios. Ahora, ustedes pudieran encontrar que en otros textos del Nuevo Testamento, a partir de este texto de los Hechos, se registra otro momento donde después de haber orado tembló. La respuesta es no. Este fue el único momento y el único lugar donde después de que oraron tembló. Ahora alguno diría, eso fue porque es que no volvieron a orar. ¿Será? ¿La iglesia no volvió a reunirse para orar? Claro, tanto la iglesia como los creyentes en sus casas oraban, pero no temblaba. Esto era algo entonces que sucedió solo para ese momento. Así que nosotros no debemos colocar atención en estas cosas que fueron transitorias, sino en realmente lo que es importante. ¿Qué es lo que es importante? Que después de que hubieron orado, fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso sí continuó sucediendo después y a lo largo de todo lo ancho y amplio del Nuevo Testamento. ¿Pero qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, versículo número 18, nos dice lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. No es tener cada vez más una porción del Espíritu. No es que el Espíritu está siendo dado por etapas y cada vez debo tener algo más del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que eso significa? Ser controlados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté ejerciendo ese control en la vida de cada uno de nosotros. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la manera como el Espíritu debe controlar nuestra mente y no los deseos mundanos controlar nuestra mente. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió en ese día. Pero yo quiero contarles algo. El día de ayer nos reunimos aquí
alrededor de 22 hombres. Y mencionábamos que eso era algo que en tiempo pasado no sucedía en esta iglesia, pero que también es una realidad que en muchas iglesias no pasa. Sin embargo, el Señor ha estado llevando a hombres a cada día a asumir más una tarea de responsabilidad sobre el liderazgo en la iglesia y en sus casas. Son perfectos, pero están en ese camino. Pregunta, ¿y esto por qué sucede? Porque la oración que constantemente han hecho las esposas, la iglesia y aún los hombres mismos ha llevado entonces a que estos hombres sean cada vez más controlados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu y llevados a vivir conforme al Espíritu Santo. Así que esto que sucedió con estos creyentes al iniciar esta etapa de la iglesia, no solo siguió sucediendo con el resto, en el resto de la escritura, sino aún sigue sucediendo hoy. Pero escuchen, versículo 29 dice, la petición de ellos era, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 31 en la mitad. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos clamaron, oraron, rogaron. ¿Y qué recibieron como respuesta? La respuesta fue, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oración contestada. Cuando tú y yo oramos conforme al plan y propósito de Dios, no podemos esperar nada diferente a que el Señor conteste, a que el Señor obre y haga conforme a su propia voluntad. Y qué bueno nosotros estar en sintonía y en línea con lo que Dios ya ha determinado según su palabra. Sumarnos a lo que Él viene haciendo y viéndolo a Él obrar en cada una de las cosas que Él mismo ha planeado para alabanza de su gloria y de su propio nombre. Quiero terminar aún diciendo esto. En el versículo 30 menciona, además de lo que ya hemos leído, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este fue el clamor de ellos. Y quiero comprobarles que esta petición también fue contestada. Hechos, capítulo 5, versículo 12. Lo estudiaremos más adelante. Pero solamente quiero citar el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Bien, esta oración también fue contestada, pero fue una oración contestada para el tiempo transitorio de esta manera de la iglesia. Sin embargo, hoy nosotros podemos decir que cada vez que esta iglesia se reúne a orar los miércoles, cada vez que esta iglesia clama por aquellos que no son salvos, cada vez que esta iglesia ora por aquellos que están en enfermedad, cada vez que esta iglesia ora pidiendo por aquellos que tienen una situación de familia o económica o de cualquier otra índole en sus vidas y que las han dado a conocer, estamos seguros que el Señor contesta. Estamos seguros que Él obrará y actuará conforme a su voluntad. Y lo ha hecho. Por eso los hombres están hoy aquí. Por eso los hombres han asumido mayor responsabilidad, cosa que años atrás no. Por eso muchos que habían estado enfermos hoy están aliviados. Y muchos que habían rechazado el evangelio y que habían no querer escuchar de la palabra, hoy están atentos en este lugar escuchando. Por eso muchos pueden ser testimonio del obrar y del actuar de Dios en sus propias vidas. Porque la oración nos sorprende gratamente y porque el Señor nos ordena orar y todos debemos aceptar ese llamado. Amados, yo les llamo y les animo, pero también les exhorto a estar los miércoles en este lugar orando, porque la oración es vital para la iglesia. Esta iglesia oró y fue sorprendida. Nosotros hemos orado y el Señor también nos ha sorprendido. Pero ¿de qué otras maneras y cómo más el Señor nos sorprenderá? Vengamos a orar. Presentemos en oración delante del Señor y veamos lo que el Señor en sus planes tiene para hacer
sumarnos a ese plan y ser sorprendidos por su poder y por su gloria. Les invito a que oremos. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué grato es ver, Señor, cómo hombres y mujeres acudieron a la oración, no porque fuera lo último en sus vidas como opción para tomar, sino porque era el fundamento, porque era lo más importante, porque entendieron que era de lo que ellos debían apropiarse para poder seguir adelante con sus vidas, con el ser iglesia, Padre Celestial. Te ruego que como iglesia cada día seamos más llamados justamente a esto, a continuar, Señor, creciendo en la oración. Gracias, porque años atrás, en tiempo de pandemia, nos podíamos reunir a través de la internet. Pero más gracias, porque nos llamaste a dejar esa comodidad y ahora reunirnos presencialmente. Ahora, Señor, te rogamos, te ruego que dejando, Señor, la comodidad, la pereza, podamos estar aquí los miércoles reunidos como iglesia, clamando y presentándonos delante de ti en oración, reconociendo al gran Dios que tú eres, la necesidad que tenemos de ti, pero el gran privilegio que tenemos de la oración. Y por causa de esto, ser cada vez más sorprendidos gratamente por lo que encontramos al orar y estar dependiendo más y más de ti por medio de la oración misma. Gracias por escuchar nuestras oraciones, porque sabemos que estas oraciones serán contestadas. Amén. Dios les bendiga.